Bueno, está con nosotros el doctor Roger Onis. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo está usted? Hola, Muy bien, doctor. Gracias. Bueno, les pido que presten atención porque vamos a tratar un tema que es muy interesante, pero me parece que lo más interesante es que por ahí lo podemos padecer y no nos damos cuenta. Es una enfermedad silenciosa, como hay varias, esta es una, que es el glaucoma, y en realidad tiene una incidencia bastante directa y complicada en la vida del paciente. ¿Por qué se lo considera que es silencioso el glaucoma? Pues no da síntomas, nada. Porque generalmente cuando la presión del ojo está por encima de lo normal, así como hay muchos hipertensos arteriales que tienen una presión elevada y ni siquiera tienen un dolor de cabeza, hay personas que tienen la presión por encima de lo normal, están teniendo daño en su nervio óptico y sin embargo no tienen ningún síntoma. Solamente como ocurre en el oculista cuando se dan cuenta que están viendo mucho menos. Están perdiendo el campo visual, que es el principal síntoma que tiene el glaucoma. Y cuando usted le da la noticia al paciente, ¿cuál es la reacción? ¿Cae en una depresión? Vea, lo que pasa es que lo más difícil es lo que... Usted me acaba de hacer una pregunta muy interesante, porque va un paciente, generalmente mayor de 40 años, porque ahí cuando generalmente empieza el glaucoma, digamos, convencional, para darle un nombre, porque puede haber glaucomas congénitos, pero ese es otro tema. Entonces va un paciente, para que le recetemos lentes, uno le toma la presión y la encuentra por encima de lo normal, y le explica que eso puede ser una cosa peligrosa que pone en riesgo su visión. Y por esto que hay una tendencia en general, lamentablemente, a pensar mal, hay que pedirle una serie de estudios y muchos de esos pacientes creen que lo único que está haciendo uno es pidiéndole unos estudios cuando él no siente nada. Dice, yo no siento nada, estoy perfecto. Por eso lo mira con desconfianza porque piensa lo mira con desconfianza, pero hay otros pacientes que sí, que lo entienden y entonces... empiezan a hacer todo lo que corresponde, los estudios, los controles. Yo tengo pacientes que tienen unas carpetas ordenadas con todas las presiones que se le toma en las consultas, con los campos visuales que se les realizaron. Tienen toda la evolución, pacientes meticulosos, y esos pacientes que entienden el problema nunca se van a quedar ciegos, porque siempre van a estar bajo control. ¿Y el achicamiento del campo visual cómo es? ¿Qué es lo que se ve cuando se le comienza a achicar el campo visual? Ahí se ve como en esa imagen la presión aumentada en el ojo comprime las paredes del ojo, comprime los vasos y produce entonces una isquemia, una falta de oxigenación a nivel del nervio óptico. Entonces el nervio óptico destruye primero las fibras más periféricas. Entonces el paciente no se da cuenta que va perdiendo el campo visual. En el estado terminal puede terminar así, como se llama visión tubular. Es un paciente que en el estado terminal entra en una habitación, está mirando hacia adelante y se lleva por delante de la mesa, se lleva por delante de la silla. No la ve porque tiene su campo visual muy, muy limitado. Ahora, yo he leído por allí que hay alguna vinculación entre el glaucoma y la dieta y la alimentación. Puede ser, pero en realidad no en forma directa, sino en forma indirecta, porque uno de los principales factores agravantes en el glaucoma es la hipertensión arterial. El glaucoma es una enfermedad vascular, en realidad, porque la compresión de las paredes del ojo hace que se produzca un déficit de la irrigación a nivel del nervio óptico, y si el paciente además es hipertenso, ese factor se agrava. Es un factor que se llama factor agravante. ¿Y la obesidad? ¿La obesidad? También la obesidad, en el sentido que la mayoría de los obesos son hipertensos. O sea que no es la obesidad en sí misma, sino los efectos que la obesidad le provoca en el resto del organismo y sobre todo en la parte circulatoria. ¿Y cómo lo abordan ustedes desde el consultorio al paciente con esta patología? ¿Involucran o se debe involucrar a la familia? Sí, porque justamente partimos de la base de que debe ser muy bien comprendida por el paciente y sus familiares. Porque si no caemos en un paciente que se le diagnostica hipertensión ocular, se la estudia para ver si esa hipertensión le está provocando daño, se le da un tratamiento con gotas y resulta que el paciente después se las pone un tiempo y deja de colocárselas. Eso se llama falta de cumplimiento y es uno de los factores que hace que el glaucoma puede llegar a estados terminales en pacientes que no cumplen o que, como a lo mejor hacen muchos diabéticos que cuando tienen que hacerse un análisis de sangre hacen dieta.
está el paciente glaucomatoso que se coloca las gotas unos días antes de ir a la consulta y en ese momento la presión está normal. Claro. Así que el factor principal es la falta de cumplimiento. Cuando el paciente cumple, si cumple con todos los parámetros y nos encontramos que lo mismo, la visión, que la presión disminuida no es suficiente, entonces ya entramos en el tratamiento quirúrgico. Ahora está en que el paciente se haga cargo del problema que tiene, digamos. Lo fundamental es que lo entienda. Que lo entienda. ¿Y la ceguera es irreversible? ¿Es el camino irreversible de la persona que tiene glaucoma? La persona que llega a un estado terminal pierde la visión totalmente. ¿Pero tomado a tiempo? Tomado a tiempo se lo puede detener, pero el daño que se produjo, por ejemplo, ahí en una imagen de recién veíamos una visión tubular, un paciente que ve, si nosotros a ese paciente le controlamos la presión, puede terminar su vida con esa misma visión tubular, pero si no se controla o influye en otros factores circulatorios y demás, puede terminar de perder totalmente el campo visual. Y como cualquier lesión neurológica, porque aquí estamos hablando del nervio óptico, lo que se pierde no se recupera. No se recupera. ¿Y hay alguna forma de prevenir en aquellas personas que no tienen nada? ¿Y hay alguna forma de cuidarse o de estar atentos? Lo fundamental es que el paciente debe concurrir al oftalmólogo a partir de los 40 años y hacerse tomar la presión ocular. Es deber del oftalmólogo tomar la presión ocular. Es obligación del profesional. ¿Pero cada cuánto tiene que ir una persona? Y una persona que va y tiene la presión normal puede ir cada 2 años o puede hacerlo cada año. Si tiene antecedentes familiares debe hacerlo con más frecuencia porque hay una tendencia familiar. Además están los factores anatómicos del ojo. Están más predispuestos a tener glaucoma los que tienen el ojo más corto, que son los hipermétropes, y que las personas con el diámetro del ojo normal. El ojo normal tiene una diámetro antero-posterior de 22 o 23 milímetros, 23 o 24 milímetros. Los que tienen el ojo más corto, todas las estructuras que están en el interior del ojo están predispuestas a ocupar espacios que impiden la circulación del humor acuoso. ¿Y cómo se toma la presión esa? Se toma con un aparato que se llama tonómetros. Pero no duele, nada. Nada, ni cuenta te das. No se dan cuenta. Entonces, hay otro detalle que quiero hacer resaltar. Todos hablan de la catarata como si fuera una cosa muy simple y en realidad en las personas que tienen una estructura del ojo acotada, o sea que son hipermétropes, por ejemplo, tienen más predisposición a tener glaucoma porque el cristalino, a través del paso del tiempo, va aumentando de tamaño y entonces ocupa espacios que impiden la circulación del humor acuoso, que es el que es un líquido que circula en el ojo. Entonces, ese humor acuoso es producido por un órgano dentro del ojo, que se llama cuerpo ciliar, y sale del ojo por unas estructuras microscópicas. Cuando se rompe el equilibrio entre la producción de ese líquido y la salida del mismo, aumenta la presión ocular y empieza a provocar daño. Pero entonces, una persona que tiene una catarata o que tiene un cristalino que aumenta de tamaño, puede bloquear esas vías de salida del humor acuoso y provocar un aumento de la presión. Lo interesante es que con un método extremadamente simple, porque yo me lo he hecho, extremadamente simple, no tiene dolor ni te das cuenta, podés ir detectando, como es tomarse la tensión arterial o la presión arterial, podés ir detectando. En un estudio de rutina. En un estudio de rutina podés ir detectando estas cosas. Pero lo que hay que entender también es que la presión ocular no es estable durante todo el día. La presión ocular es más alta en primeras horas de la mañana que a la tarde, porque por un mecanismo que tampoco cabe explicarlo, cuando estamos en posición de cúbito dorsal durmiendo, la presión del ojo aumenta. Entonces hay personas que a lo mejor a las 7 u 8 de la mañana tienen la presión por encima de lo normal y cuando van a la consulta convencional tienen la presión normal. Entonces hay que tomarse la atención a la mañana o en distintos horarios. Eso lo hacemos en el paciente que hay sospechas. Se le hace lo que se llama curva diaria de presión. Se le toma a primera hora de la mañana y varias veces durante el día. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable.